de eso constantemente. La formación es continua. Yo aprendo de ustedes aprenden de mí. Yo tengo más experiencia obviamente en mi campo, pero obviamente siempre hay una interrelación correlacionada con toda la formación entre ambos. ¿De acuerdo? Dentro de ello, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún acápite más que quieran mencionarme antes de comenzar? Yo sé que estamos tarde. El único problema mío es que yo tengo unos horarios un poco pesados porque comienzo a trabajo hasta muy tarde, pero sin embargo les agradezco mucho estar hasta esta hora presentes y despiertos, sin farra a las 9 de la noche. Sí, Viernes. Doc, quería hacerle una Cuéntame, preguntita. ¿quién Mira, habla? es que yo soy de Juan, ahorita creo que ya me ve. Juan Listo, Barrera. quería hacerte una preguntita, es que yo soy del grupo de Pistaxi, no sé si nos podría mandar hoy los PDFs para ya seguir preparando la exposición. ¿Epistaxis viene Eh, después? claro, Muy bien. según lo que vi de los temas, me parece que sí. Sí, sí, no, tranquilo, ya les mandamos. Bueno, mi contacto con ¿dónde está Vanessa? Vanessa está por aquí. Sí, Aquí con lo Sí, Vanessa ¿cómo te sientes? y, y les doy, no se preocupen, ya vamos a darles los temas. En cuanto a la formación, si ustedes vieron, ¿quién hizo una Chinchín que no está aquí, que tuvo el programa eléctrico, ¿verdad? Sí, Doc. Y alguien más, Sí, Doc. ¿quién hizo quién más hizo? Fui yo. ¿Quién es? Yo, Doc. Yo. Pero dígame quién, pues yo. Ya. Coronel Pérez, Jonathan Fernando. Ajá, el que está oscuro. Entonces, la formación generalmente vamos a hacerla no hay en la cátedra, y eso, no hay en la cátedra un libro para seguir de formación. Ustedes como mis alumnos tienen mis artículos y mi forma de formación. Los muchachos que están en el grupo 2 del hospital, la doctora Valeria, los que están en el Eugenio con el doctor Juan Esteban, los que están en el sur con la doctora Cedeño, todos tienen unos artículos diferentes en formación. No, yo les voy a tomar los exámenes y todo de los artículos que vamos a conversar nosotros. No es esto compartido con los demás, esto es individualizado hacia ustedes. Entonces, para mí la mejor formación es formación de artículos y de ahí algunos temas que vamos a ver, de libros que yo les voy dando, que yo dispongo para poder pasarles. Y el, la revista con la que vamos a basarnos de la EMC de Otorrino, que es una revista francesa que tiene su traducción a español, que es donde vamos a basarnos de estas dos primeras clases igual como lo haremos de Pistaxis, algunos artículos también derivados de algunas otras revistas en inglés, pero muy prácticos, no queriendo que sean especialistas en otorrino, obviamente, pero sí cuándo saber cauterizar, por qué cauterizamos, cuándo no cauterizamos. Entonces, esas son cuestiones que tenemos que ir sabiendo y conociendo. ¿Listo? Eh, lo más importante es saber conocer y saber cuándo tenemos que dar el medicamento adecuado dependiendo del diagnóstico adecuado. Nosotros lo que tenemos que aprender como médicos generales es saber dar un diagnóstico adecuado para que el tratamiento sea adecuado y ustedes tengan éxito en el tratamiento. Cuando el diagnóstico está errado, no van a tener éxito. Jamás se tiene éxito cuando un diagnóstico está errado. Entonces tenemos que tener un adecuado diagnóstico y eso es el objetivo de estas clases que tenemos igual en la formación en el hospital para poder ir conociendo la patología más frecuente de la especialidad. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar un poco de anatomía. Hemos hablado 30 minutos. Esta clase, yo creo que van unos 20 minutos más. El día lunes completaremos y terminaremos las diapositivas dependiendo cómo estemos. ¿De acuerdo? Y comenzaremos después con la clase de epistaxis, que es el segundo tema según la cátedra, ¿verdad? Entonces, ¿alguna otra pregunta, alguna una duda para poder comenzar? Sí, Doc, con respecto a la distribución mismo, de los temas que me envió, en total fueron 13 y nosotros somos 9 grupos. Entonces no sé si se podría unir los temas más cortos para que igual sean como que 9 exposiciones. Eh, o sea, son 13 temas. Sí. Entiendo, o sea,
hay muchos temas. ¿Eso te refieres? Ajá, y somos 9 grupos. Ya. Por Sí. ejemplo, el tema de otitis media aguda y otitis medias crónicas. Entonces, no sé si esos dos se podrían unir. No, no es tan conveniente, son bastante largos. Pero sí, sí podemos unir. Ya te diré. Los temas que vienen, los de nariz son un poco más cortos. Aunque todo es largo. Realmente la especialidad es larga, pero trataremos de conversar para ver cuáles temas podemos unir. Pero otitis media aguda y otitis media crónica es un poco largo, como para unir en un solo grupo. ¿Ya? Pero sí, sí podemos unir, sí podemos unir. Además que pueden salir otros temas en la formación que podemos también hacerlo. Obviamente estamos hablando de, como estamos conversando en este momento, estamos en diferentes partes de Quito. Lo único bueno de la parte virtual es que podemos estar a esta hora en nuestra casa, cómodamente calientes, y poder conversar de un tema. Es una de las ventajas que tiene la clase virtual. Sin embargo, el estar presenciales nunca cambiará la formación, porque lo presencial es mucho mejor. Pero obviamente es una de las ventajas que podemos tener y podemos ahí fortalecer con algunas clases presenciales, ya cuando se nos acredite eso, yo creo que para enero podemos ya tener algunas clases presenciales y ahí podemos hacer algunos otros temas más dependiendo de la necesidad de lo que estamos viendo, porque por ejemplo, ustedes muchachos me han dicho, quiero todos los que conversamos en este momento, un 70% me dijo que queremos saber algo de pediatría. Y como estamos viendo, poco a poco estamos enfocando en los niños. Entonces tenemos que hacer un poquito más largo para tratar de abarcar esa patología pediátrica que también es muy frecuente. Entonces ahí tenemos que ir viendo, ¿ya? Dependiendo cómo se nos disponga el día a día y la disponibilidad de tiempo, tanto de ustedes como la mía, para poder dar un poco más de clases. Al respecto también podemos unir clases o aumentar clases dependiendo de cómo estemos. ¿Listo? Para que todos tengan su participación en ese sentido. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta al respecto? Doc, yo le quería pedir un favorcito. ¿Aló? Sí, dime. Doc. Disculpe, tal vez podría mantener apagado mi cámara. Es que cuando prendo lo escucho todo bien entrecortado. Soy Jonathan Coronel. Pero está transmitiendo desde dónde, desde el auto. Sí, es que justo yo soy de Ambato y viajé de Quito a Ambato, pero salí a las 4 y pensé justo para llegar a mi casa donde sí tengo wifi, pero hubo un accidente y me atrasé full y estoy en la carretera y estoy solo con datos. Ya, Ah, listo. ya, mil Puede disculpas, apagar su cámara. Doc. Gracias. Listo. Muy bien. A ver, comenzamos con la primera parte. Está dividido en temas. Comenzamos con nariz, luego vamos a oído, luego cambiamos a faringe y terminamos con algo de cuello. ¿Así es verdad, Vanessa? ¿Los temas? Sí, doctor. Muy bien. Eh, Comenzamos con la nariz. La nariz es para nosotros como otorrinolaringología la patología más frecuente que vemos y como médicos generales la patología conjuntamente con oído más frecuente que vamos a ver en la práctica general. Entonces, como vemos la práctica aquí, ¿se ve mi puntero? ¿Sí se ve o no se ve? Sí, podría compartir ya, o sea, ponerle como presentación. Perdón. Discúlpenla. Ahí sí. ¿Ya estamos? El puntero, eso se ve el mouse. Sí. ¿Está con el puntero láser, sí? No. O sea, ¿no se ve? Ya ahí sí, ahí ya. Sí. Ya, muy bien. Entonces, como vemos aquí, comenzamos con anatomía de la nariz, desde el punto de vista de anatomía externa, es decir, lo que se ve, y anatomía interna, lo que no se ve y lo que hacemos con el examen físico. ¿Ya? En cuanto a la anatomía nasal externa, la nariz tiene una estructura, como vemos aquí, formada por la piel en la parte media de la cara.
la cual tiene una formación externa, formada en la parte más externa hacia interna por la piel. Vamos a esta parte aquí, la piel, tejido celular subcutáneo, que es esta parte amarillita que se ve acá, una estructura ósea formada por los huesos propios de la nariz y una estructura cartilaginosa que dan la flexibilidad y la forma de la nariz externa nasal. Obviamente, toda la nariz externa está formada o está conformada también por una musculatura, una irrigación arterial y venosa y una inervación que te da la sensibilidad tanto a la parte externa nasal como a la parte interna de la nariz, que es fundamental, porque obviamente la parte interna nasal de la irrigación nos va a dar a entender lo que conviene con las epistaxis y la inervación nos va a dar a entender lo que es la rinitis, que son las patologías más frecuentes y que comentábamos anteriormente de la especialidad. Y todo esto tiene que ser conllevado con la fisiopatología de la enfermedad a tratar. Desde el punto de vista subcutáneo, tenemos 4 capas. Un tejido subcutáneo superficial, que es esta parte de aquí que estoy señalando. Sí se ve el puntero, ¿verdad? Sí, doctor. ¿Sí? Sí, Muy bien. Una parte adiposa que está interrelacionada con la parte fibromuscular, que es esta parte que estoy dando aquí, que en esta diapositiva que nos ha colaborado, habla de la parte de la capa del ESMAS, que es una de las capas que forman la parte externa de la nariz. Una parte fibromuscular, un tejido celular subcutáneo profundo, que es justamente esta parte de acá. Y esta parte estamos hallando en la punta nasal. Y obviamente toda la parte del periósteo, que es justamente esta parte de aquí, que es una capa que está por encima del hueso. Una parte que es del pericondrio, que está encima del cartílago, que forman la parte externa de la nariz, que es la parte estética de la nariz. Y obviamente todo tiene una nutrición por una irrigación vascular, arterial y venosa. Y a nivel de la punta nasal, a nivel de la piel, están las glándulas sebáceas, que dan esta estructura nasal que tiene la formación de la parte armónica de la punta y las alas nasales que están representadas en esta capa de acá. Desde el punto de vista anatómico, esta parte externa nasal es la que le da la conformación estética de la nariz. Desde un punto de vista óseo, con los huesos propios de la nariz, y desde un punto de vista cartilaginoso, que son estos cartílagos, el cartílago lateral o triangular, y los cartílagos inferiores o de punta nasal, que son los que dan la conformación estética de la nariz. Pero por encima de ellos son los que tenemos toda esta capa fibromuscular, el tejido subcutáneo superficial y profundo, y todas estas son las capas que forman el ESMAS, o la capa del ESMAS, que es la parte estética de la nariz superficial. ¿De acuerdo? Entonces, un bloque óseo, un bloque cartilaginoso recubierto obviamente por un tejido adiposo y fibromuscular. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto acá? ¿Todo claro? Muy bien. Esta estructura ósea que les comentaba en cuanto a la nariz externa, muchachos, estamos hablando de nariz externa. Estamos dando por una bóveda ósea de huesos nasales, una bóveda cartilaginosa, que es el cartílago lateral y los cartílagos alares que dan la formación de la punta nasal. En la parte lateral tenemos la apófisis frontal del maxilar, que es justamente este del hueso maxilar, y sube en la parte superior esta apófisis frontal del maxilar, y en la parte inferior la apófisis alveolar del maxilar, que da
la estructura de la base de la nariz. Muy bien. En esta parte de la nariz está conformada por una parte cartilaginosa, que son los cartílagos alares, y unos cartílagos sesamoideos y una estructura fibroadiposa y cartilaginosa que da la conformación del contorno del ala nasal. Todo ello forman la estructura externa de la nariz. Nuevamente repito, la estructura externa de la nariz tiene un compartimento óseo y un compartimento cartilaginoso. El compartimento cartilaginoso está formado por el cartílago lateral. Aquí dice cartílago superior triangular. Y el cartílago alar o inferior, que son las alas de la nariz. A nivel de la parte media de la nariz, esos cartílagos alares laterales terminan en lo que se llama las cruras mediales. Y los cartílagos de la punta nasal, que es el cartílago lateral inferior, está dividido en una crura medial, una crura intermedia y una crura lateral. La angulación que tiene que tener la nariz desde un punto de vista estético en hombres es de 90 a 100 grados y en mujeres de 100 a 110 grados, que es la rotación de la punta nasal. Esta conformación estética de la conformación lateral de la nariz es lo que te da la parte estética de la punta nasal. Ahora ustedes miran, doctor, ¿de qué depende de que tengas una punta un poco más levantada o una punta mucho más baja en cuanto a la respiración? Y es fundamental. Cuando uno siempre le dice a los pacientes, cuando vamos a operar la nariz, decimos, vamos a levantarle un poco la punta nasal. ¿Ustedes creen que influyen la angulación de la punta nasal en la respiración? Vanessa, ¿qué piensa usted? ¿Influye o no influye? Sí, sí influye. ¿Qué crees que influye? En el paso más como que directo del aire, como que el flujo de aire para la entrada. ¿Qué dice Leonardo? ¿Leonardo? Hola, hola, hola. Sí, escucho. Leonardo Ahí, Josué Sánchez. presente. Yo pienso que sí influye, la verdad, ya que al cambiar la angulación también cambiaría el resto de estructuras aledañas, pues, ¿no? Permitiendo mayor paso de aire, de aire, perdón. Exacto. Eso pensaría yo. Ya. El tener una angulación mayor en la punta nasal ayuda a mejorar la válvula externa de la nariz. Y la válvula externa de la nariz influye en el 80% del flujo nasal. Si conversamos en esta charla y les digo que la rotación de la punta nasal de 100 a 110 grados en mujeres y 90 a 100 grados en hombres es fundamental, indica que esta rotación aumenta la válvula externa nasal, aumentando la entrada de flujo de aire por minuto a nivel de la nariz. Y eso vamos a ver un poco en fisiología. Entonces es fundamental. Entonces, a más de mejorar la parte estética de la nariz, porque ya ustedes han visto esas puntas muy caídas, muy gachas, esas narices en forma de perico, tienen mayor dificultad de respiración que las narices respingadas y altas. ¿De acuerdo? Y esto es por la parte cartilaginosa nasal que estamos viéndola en este momento. ¿Listo? Entonces, esta parte cartilaginosa formada por la parte del cartílago lateral inferior, que tiene las tres partes, una crura medial, una crura intermedia y una crura lateral, son las que dan esta conformación para respirar mucho mejor en el nivel de la nariz. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Una pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? Muy bien.
En cuanto al cartílago lateral inferior, que es esta... Disculpe, como Dime. duda, dentro de las competencias del otorrino está también en un caso la rinoplastia. Totalmente, totalmente. A ver, el otorrinolaringólogo tiene como implicación en la función de la especialidad, tiene el manejo de la respiración nasal. Entonces, si estamos hablando de este tema, el otorrinolaringólogo tiene la función básica de mejorar la arquitectura de la estructura osteocartilaginosa de la bóveda nasal externa, con la que el paciente tiene que mejorar tanto su parte o estructura estética y su estructura funcional. Y por eso están lo que se conoce en el ambiente normal ahora de las redes sociales como la rinoplastia estructurada o funcional de la nariz, cuyo caso el otorrino tiene mucha más competencia que el cirujano plástico para realizar este tipo de cirugías. Entonces, obviamente, mientras estamos hablando de esto, sabemos que el otorrino es el que debería o el que debe comandar este tipo de cirugías porque tiene el conocimiento mucho más amplio y mucho más, práctico en cuanto al manejo de la punta desde el punto de vista estético, y obviamente que esta formación y esta nueva conformación de la nariz te lleve a una mejor conformación desde el punto de vista respiratorio, que es lo más importante para nuestros pacientes. ¿Listo? En cuanto al cartílago alar o inferior, que es del que conversamos, tenemos la parte lateral. Nuevamente repitiendo, la parte lateral, la parte media y la parte intermedia, que son, en el punto de vista quirúrgico son los domos, que así se conoce esta parte intermedia. ¿Listo? Todo esto es el cartílago alar inferior. Dejó de compartir. Creo que no está compartiendo. ¿No estoy compartiendo? Chuta. Sí, justo cuando preguntó se desconectó. Se desconectó. Espérate un rato. ¿Necesitamos? Sí, Doc. Ya. Ahí, Entonces, lo puede poner en presentación. Ay, perdón. Ya. El cartílago lateral inferior, el cartílago alar inferior, tiene la estructura de la crura medial, la crura intermedia, o conocida en la parte quirúrgica como crura o como un domo, y la crura lateral, que es todo esto es del cartílago alar inferior, que tiene su parte lateral y par medial. Solo para ver la parte lateral es mucho más ancha, tiene forma de una concha que va desde la parte media hacia la parte lateral, que forma el borde caudal del ala nasal, y se une lateralmente con el hueso maxilar con el hueso maxilar en esta parte, justamente aquí, es el hueso maxilar, justamente esta parte de acá, ¿verdad? Está aquí. Aquí está la parte lateral, que este es el hueso maxilar, se une con el hueso maxilar a esta parte lateral. Y tenemos los cartílagos sesamoideos que conversábamos, que justamente es de esta parte de aquí, que son los cartílagos de láser o cartílagos sesamoideos que dan la conformación del ala nasal en la parte más lateral, que se une obviamente hacia el hueso maxilar. ¿Listo? El ala nasal está contenida o tiene en su contenido de espesor tejido fibroadiposo, una membrana fibrosa y los cartílagos accesorios que conversamos, que son la continuación del cartílago alar inferior. Y la parte medial es un poco más fino, que es justamente esta parte de acá, que forma la columela o la par medialis de la base de la nariz, y en la parte inferior se junta o se une hacia la espina del maxilar y hacia el tabique anterior de la parte medial del tabique nasal. ¿De acuerdo? En cuanto a su musculatura, tenemos algunos músculos que conforman la parte de la nariz. Entre ellos tenemos el piramidal o prócer, que ayuda a formar o a tener la elevación de la nariz con expresiones faciales. El depresor del tabique, que justamente este depresor del tabique deprime el tabique y la punta nasal. Y si ustedes se dan cuenta, no sé si se han dado cuenta, cuando alguien sonríe,
se puede ver cómo la punta nasal cae o en algunos no cae. Y este depresor es importante porque en la parte de vista quirúrgica tenemos que valorar este músculo porque si es muy grueso o muy fuerte, se tiene que corregir para que cuando el paciente se ríe no caiga la punta nasal. ¿Listo? Ayuda a expandir las narinas durante la inspiración profunda, es decir, aumentar la válvula externa de la nariz y tener una mejor entrada de aire. También tenemos el elevador del labio superior y del la nasal, que es este músculo que vemos acá, que ayuda a hacer la dilatación de las narinas, y el músculo nasal, que ayuda a el cierre de la narina o en la parte transversa y en la parte alar a la dilatación de las narices. La musculatura de la nariz o de la punta nasal ayudan a aumentar la estructura de la válvula nasal externa para que me entre mejor el aire. ¿Listo? El único músculo que no hace eso es el músculo depresor de la nariz, que generalmente hace que caiga la punta y disminuye la válvula nasal. ¿Preguntas o dudas? En cuanto a la irrigación nasal, tenemos una parte arterial y una parte venosa. La parte arterial, la irrigación de la nariz está dada por dos circuitos vasculares. La parte externa, por la carótida externa y por la carótida interna. La carótida interna nos da la arteria oftálmica, que nos confluye con la arteria nasal dorsal, que es la parte que estoy acá señalando. Vamos a ver. Justamente es esta arteria que sale de acá. La arteria etmoidal anterior, que nos da la arteria nasal externa, que son estas ramas que dan acá, hacia el dorso de la nariz. Y de la rama o de la conjunción de la carótida externa tenemos la rama terminal, que es la arteria facial, y la arteria angular, y la arteria facial, que es esta rama de acá, que son ramas de la carótida externa, y la rama labial superior, que es la terminal de la arteria facial que da la irrigación hacia la parte lateral del dorso de la nariz. Hay otra arteria que es rama terminal de la arteria maxilar interna, que está en la parte posterior de la fosa pterigo-maxilar, que da la arteria infraorbitaria, que da la inervación hacia la parte de la anterior del pómulo nasal y de la cara lateral externa de la nariz. El plexo venoso está dado por la vena angular y vena oftálmica, y la parte linfática hacia los ganglios linfáticos parotídeos y los ganglios linfáticos submaxilares, como se ve en este gráfico de acá. ¿Listo? Los ganglios linfáticos parotídeos a nivel del número 1, que es la irrigación o el drenaje venoso de la nariz, y los ganglios submaxilares, que es el número 3, que es la parte de la drenaje linfático. Esto es importante en cuanto a las infecciones nasales. Algo que es importante también conocer es que unos ganglios linfáticos de la parte del drenaje venoso, está dado hacia interna del seno parasagital o sagital de la dura madre, con lo que a veces los pacientes que tienen abscesos de la punta nasal, su drenaje va hacia el cerebro. Por eso es muy importante tener el cuidado de las enfermedades de abscesos a nivel cerebral provocados por daños en la punta nasal, que son los abscesos de punta nasal que pueden drenar a ese nivel. En cuanto a la inervación, ahí tenemos tres nervios importantes: el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio etmoidal anterior. El nervio oftálmico está en la parte supratroclear e infratroclear, que es justamente a este nivel de acá, supratroclear e infratroclear, que dan la inervación a la piel del dorso y la raíz de la nariz, que es justamente esta parte. El nervio maxilar, que es justamente infraorbitario, que dan a la porción lateral de la nariz, y el nervio etmoidal anterior, que dan la inervación hacia la parte nasal externa y la porción caudal de la nariz. Tres partes de la inervación: el nervio oftálmico en la parte superior, el nervio nasal maxilar en la parte media y la parte inferior, el nervio etmoidal anterior. ¿Alguna pregunta, alguna duda?
Doc, el triángulo de la muerte es guiado por la vena angular, algo así. Sí, la vena angular, exactamente. Es la vena angular porque da el drenaje hacia a nivel de la parte de la parte lateral de la crista Galli, es decir, toda la parte del drenaje del lóbulo frontal, del frontal en el seno sagital medial. Entonces, esta es la parte donde se puede complicar pacientes con abscesos de punta nasal o infecciones del dorso o infecciones del septo que pueden llegar a la inervación, a la irrigación y el drenaje a ese nivel. Es muy raro, o sea, en la práctica general no es que todos los pacientes que tienen abscesos de la punta nasal o del dorso nasal o del tabique terminan en un absceso de cerebro. Sin embargo, hay que tener en cuenta y saber que esto puede conllevar a una complicación que tenemos que dar un tratamiento como drenaje o tratamiento médico para evitar el drenaje hacia el seno sagital medial que está en el cráneo, ¿de acuerdo? Para evitar los abscesos cerebrales. ¿Listo? Es el famoso triángulo de la muerte, pero si das un diagnóstico correcto a tiempo, generalmente no ocurre una complicación como la que estás mencionando. ¿Preguntas, dudas? Ya, Doc, gracias. Muy bien. Para terminar con esta parte de la anatomía nasal externa, solo para recapitular, vamos a quedar en esta parte porque ya es las 10, ya les veo cansados. Tenemos la parte de la fosa nasal y del vestíbulo nasal. En la parte de la fosa nasal tenemos la parte medial, que es el tabique nasal, que es esta parte que estoy señalando acá. La parte lateral de la nariz, que es lo que conversamos, una estructura ósea membranosa y cartilaginosa. Una parte anterior, que está dada por el hueso nasal, la espina nasal, el hueso frontal, que es justamente esta parte, que es parte de la válvula, de la fosa o de la bóveda nasal externa, conjuntamente con los huesos propios de la nariz. Una parte medial, que está coronada por la lámina cribosa del hueso etmoides. Y una parte posterior, que es la pared anterior del seno esfenoidal. Todo esto es la bóveda nasal. El piso de la bóveda nasal está dado por la apófisis palatina del hueso maxilar en su unión en la parte anterior y en la parte posterior de la unión con el hueso palatino. Vamos a recapitular. La parte medial de la fosa, de la bóveda nasal está dada por una parte medial, que es el tabique nasal o septo nasal, una parte lateral dada por una estructura que conversamos anteriormente, una estructura ósea, membranosa y cartilaginosa, una parte superior que es la lámina cribosa del etmoides, que da la división entre la parte de la nariz y la parte del cerebro, una parte medial, que es la lámina cribosa, una parte posterior, que es la cara anterior del seno esfenoidal, y el piso de la bóveda nasal está dada en la parte anterior por la unión de las apófisis palatinas del hueso maxilar y en la parte posterior el hueso palatino. Eso es en cuanto a la bóveda nasal o fosa nasal que dice acá. Y el vestíbulo es justamente esta parte, la parte más anterior, que nos ayuda a regular la parte con la musculatura, como vimos, y los cartílagos, a la dilatación de las alas nasales para una mejor entrada de aire. En la parte posterior, que es justamente en esta parte, es la porción donde tiene mayor resistencia a la inspiración y donde, que es la válvula externa de la nariz y donde hay más resistencia y mayor obstrucción. Desde el punto de vista histopatológico, está dado por un epitelio escamoso con folículos pilosos donde forman las vibrisas y tiene las glándulas sudoríparas y sebáceas en la parte del vestíbulo nasal. Los límites en la parte anterior está la ventana la ventana nasal o los nostriles. En la parte medial está dado igual por el tabique y en la parte lateral el cartílago lateral inferior, que es lo que conversamos anteriormente, que son el límite externo o lateral del vestíbulo nasal. Nuevamente, el vestíbulo nasal está dado en la parte anterior por la ventana o los nostriles nasales, en la parte medial por el tabique y en la parte lateral por los cartílagos alares.
¿Para qué sirve el vestíbulo? Porque el vestíbulo conforma parte de la válvula externa de la nariz y ayuda a la regulación de la respiración al ingreso. Entonces, la parte anterior es la más amplia, donde entra más aire, pero la parte posterior es la más estrecha y donde tiene mayor resistencia a la inspiración y donde uno siente obstrucción o no en la respiración. Por ello, cualquier alteración a nivel de la parte posterior del vestíbulo nasal puede ocasionar una obstrucción nasal, como un desvío del tabique o como el crecimiento de los cornetes en una parte de la nariz. ¿Listo? Y está recubierto por epitelio escamoso, folículos pilosos y glándulas sebáceas y sudoríparas. ¿Listo? Perfecto. Entonces ahí vamos a quedar en esta parte para como la primera parte de la nariz, para luego en la próxima clase que va a ser el día lunes a las 8 o 8 9 de la noche, para poder continuar con el resto de la nariz, de la conformación de la bóveda nasal interna y de la fisiología nasal. Esta parte, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? Doc, disculpe una consulta. Este músculo depresor de la nariz, cuando se hace una rinoplastia y se ha sido muy grueso y todo y no se corrigió, ¿puede lograr que la nariz vuelva a bajar o la punta vuelva a bajar o no? Ya. El músculo depresor de la nariz, a ver, cuando yo sonrío, no sé si ve mi perfil. Cuando yo sonrío, la punta nasal tiene una conformación recta en estado basal. Pero cuando uno sonríe, cuando tienes un músculo depresor muy grande, la punta tiende a bajar. Ahí la punta baja bastante. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace el músculo depresor de la nariz. Cuando se hace una rinoplastia, uno tiene que ver eso porque la conformación de la proyección de la nariz y de la rotación de la nariz está dada por el cartílago lateral inferior, que es el que conversamos hace rato, es decir, con su crura medial, intermedia y lateral. Cuando uno corrige eso, generalmente la punta se queda más alta, pero cuando no corrige el depresor de la nariz, cuando uno sonríe, la punta cae, pero solo cuando sonríe, no permanentemente. Entonces eso es algo que uno tiene que ver. El quitar el músculo depresor o adelgazar el músculo depresor hace que tu nariz sea perfecta en la sonrisa. Cuando uno sonríe, la punta se ve alta. Eso es lo que hace el músculo depresor a la nariz. Es decir, para responder tu pregunta, el músculo depresor no hace que caiga la punta definitivamente, pero no te da un resultado estético adecuado cuando uno sonríe. Esa es la respuesta. ¿Listo? Gracias, ¿Se entendió? Doc. Sí, gracias. Ya, o sea, no es el músculo depresor lo que hace que te caiga la punta, sino que no armaste bien la punta. Eso es todo. ¿Ya? Hay que buscar un buen otorrino. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Doc, una pregunta. Nos mencionaba que la punta de la nariz, bueno, las mujeres son de 100 a 110, ¿no? Los hombres 90 a 100. O sea, ¿esa diferencia, esos 10 más en la mujer y esos 10 menos en el hombre, es solo por estética o cumple alguna función? Solo por estética. Solo por estética. Hay un estudio hecho aquí, publicado en una revista colombiana de otorrino, que habla en cuanto a la angulación de la punta nasal, y generalmente los hombres y las mujeres quieren que sea todo a 110. O sea, no hay... Desde el punto de vista estético, lo mejor es que sea de 100 a 110 para todos. Desde el punto de vista anatómico, las mujeres siempre deben tener un poquito más de proyección y rotación de la punta, que es un poquito más levantada y un poquito más larga la punta. Pero en la actualidad, los hombres también quieren así. Así que es así. La cuestión es que mientras esté por encima de los 100 grados, la respiración es mucho mejor para la mejoría de la válvula externa. Esa es la respuesta exacta a la pregunta. Desde el punto de vista estético, los hombres también quieren que la punta esté más levantada porque se les ve mucho mejor. Y si son influencers, más levantada. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? Esto es la parte externa de la nariz, ¿eh? Eso es lo que hemos hablado este rato. Después vamos a ver la parte del tabique y todo ello. ¿De acuerdo?
Doc, entonces el músculo depresor de la nariz tiene alguna función respiratoria o solamente es para... No, el músculo depresor tiene una función de disminuir las narinas para disminuir la entrada de aire frío, porque cuando entra mucho frío, te duele. Hay una alteración en la inervación. Entonces, lo que hace el músculo depresor de la nariz y los músculos laterales de la nariz es disminuir la entrada de aire para que las vibrisas y todo el ciclo nasal interno te disminuya la entrada de ese aire frío o tóxico o nocivo que a veces uno tiene para evitar la entrada muy rápida y regula la entrada de aire. Eso es lo que hace. ¿Ya? Entonces, no solo es estético, o sea, este rato uno siempre está muy implicado en la parte estética, pero la parte funcional es que hace que disminuya la entrada de aire tanto en aire frío o en aire nocivo para evitar una entrada muy rápida que pueda causar dolores, porque la regulación de la fisiología nasal desde el punto de vista nervioso, tanto simpático como parasimpático, hace que tu nariz reaccione y en algunos pacientes cause mucho dolor cuando entra el aire muy frío, que a veces les puede haber pasado o nos ha pasado a todos cuando entra el aire muy frío a la nariz. Y eso es lo que hace la musculatura de la válvula o del vestíbulo nasal, que es lo que conversamos al final. Muchas gracias, Doc. Ya. ¿Listo? Ya. Entonces, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda? ¿Todo claro? Muy bien. Entonces eso, el día lunes tenemos la próxima clase. Y tengo una cirugía, yo creo que a las 8, 8:30, yo creo que ya estaríamos a las 8:30, pongamos la clase para poder continuar con la clase de la parte de la final de la anatomía y de algo de fisiología, para comenzar con la nueva clase de epistaxis, que alguien me quería ya hacer la clase inmediatamente. Muy bien, está motivado, eso me gusta. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? A ver, preguntas tenía. A ver, ¿quién es el que hizo la charla? Una pregunta que estaba dentro de las preguntas que me mandaron al respecto de este tema, de estas 15 diapositivas que hablamos. ¿Quién era? Era el que estaba en el carro. ¿Quién es? Jonathan, él. Ya. ¿Alguna Sí, pregunta, yo, Jonathan, de esto? una de las preguntas de las que yo les había mandado, pero entra más con fisiología nasal, que me pareció interesante, es que cumple... Bueno, de anatomía, Jonathan. Si es de fisiología, eso lo haremos el día lunes. ¿De anatomía alguna otra? ¿O ya conversamos todo? Yo creo que ya conversamos todo realmente, porque nos fijamos más en la fisiología. Ajá. Ya, Jonathan, entonces la próxima clase, que será el lunes, tendrás la carta libre para las preguntas y vamos a ir viendo. Lo importante, muchachos, yo sé que es complicado, pero traten de repasar los artículos. Son bastantes hojas. Es bonito conversar, pero en el examen ahí sí quiero verles, porque eso es más importante también para su nota al final, ¿no? Así que traten de despejar, traten de leer. Los artículos son bastante comprensibles, tienen bastantes gráficos en los cuales pueden comprender muy bien, y si no comprenden, pues para eso estoy yo, para poder hacerles comprender mejor todos los artículos. ¿Listo? Si no hay más preguntas, que tengan una linda noche, muchachos. Nos vemos el día lunes a las 8:30. ¿Listo? Sí, gracias, Doc. Que esté muy bien. Gracias, doctor. Listo, cuídense, Una buena nos noche. vemos. Gracias, Doc. Hasta luego. Chao, chao. Cuídense. Nos vemos entonces el lunes. Chao.